Estamos otra vez con el pastor Soto y resolviendo algunas preguntas, cuestiones acerca del ministerio pastoral. Y esta vez vamos a hablar sobre el pastor, ministro, maestro, como un investigador. Pastor, vamos a empezar con esto. El pastor, ministro, maestro de la iglesia es un investigador. Por naturaleza debe ser un investigador, porque son cosas espirituales y en esa línea no carece de conocimiento, pues, y debe investigar en su vida espiritual, sobre todo si vamos a interpretar la Biblia, una investigación espiritual, porque ¿cómo vamos a recibir iluminación, revelación, inspiración? Eh, por ende, debemos investigar. Es natural eso en un pastor. ¿Usted cómo se aproxima al texto bíblico? O sea, ¿cuáles son las actividades que usted cumple para elaborar los sermones, estudios bíblicos? Bueno, partiríamos de 3 puntos más o menos, ¿no? Sería primero el punto de contacto, después nos iríamos a la explicación o validación, y un tercer punto para acercarnos sería la interpretación. Eh, Diríamos más o menos cuando conversamos con alguien, podemos verificar que si estamos comprendiendo lo que la persona quiere decirnos, cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Cuando tenemos dudas. Y este proceso para acercarnos a un texto es dinámico y activo. También cómo me acerco a un texto para cada semana. En la vida cotidiana, siempre tengo como dicen, un ojo clínico en las cosas. Todo lo que sucede a mi alrededor, salgo a caminar por barrio, me voy al centro, me subo al bus, voy manejando, cualquier cosa sucede, yo ya me enfoco con una mentalidad para el día domingo que voy a predicar. ¿En qué me sirve tal o cual cosa que yo vi, que yo miré? O sea, la vida cotidiana, ¿sí? Y puedo sacar algo de ahí, puedo sacar algo para hablar en la iglesia. Entonces, debemos acercarnos a un texto, a lo menos, que nos enfrentamos con una realidad distinta. Si nos acercamos a un texto, ese texto es muy diferente a la vida actual. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a analizar, no? Entonces, realmente ese texto puede ser un discurso separado del autor, de lo que yo digo cuando yo predico, puede estar separado de lo que el autor de ese texto quiso decir. ¿Se me comprende? Entonces, ahí, más si es un discurso colocado en un nuevo contexto, si es una predicación que le traigo del Antiguo Testamento para el siglo XXI, para una diferente sociedad. Y ahí lo importante, ¿no?, de la hermenéutica para investigar. Entonces, desde este punto, la pregunta que se impone es cómo interpretamos un texto bíblico. Por eso es el primer punto que le ando diciendo, es entonces punto de contacto. ¿Cómo interpretamos? Entonces ahí vamos viendo estos 3 pasos. Vamos al primero, el punto de contacto. Es el espacio donde nuestra experiencia está íntimamente ligado al texto bíblico, ¿sí? Donde el texto nos toca personalmente. No sé si a usted le ha sucedido a veces cuando hacemos nuestros devocionales, cuando hacemos nuestros estudios personales, nos metemos de lleno a la Biblia y de pronto hay versículos que nos hablan directamente y personalmente a nuestro corazón y nos está impactando, nos está diciendo algo. Entonces, ahí podemos enfocarnos, ¿no?, para preparar algún tema y predicarlo un domingo. Debemos ver que ese texto, cuando vamos a predicar, debe tocarnos primeramente y personalmente. Yo siempre he dicho hasta en las prédicas que primero siempre, que cuando llevo el sermón,
primero siempre trato que me impacte a mí, que ese sermón, esos pasajes me hablen a mí primero, que me impacten a mí para yo después decirle a la gente. Entonces siempre trato de que lo entienda, ¿no? Y lo comprenda, que de esa manera Dios quiere decir algo a su pueblo. También podemos tener ese punto de contacto y preparar un sermón en nuestros estudios devocionales, en nuestra adoración. Hay cosas que salen y nos hablan espiritualmente, nos habla el Señor en situaciones de estas de nuestra intimidad con Él. Una iluminación, una revelación, que también puede ser para acercarnos, ¿no?, al texto. Segundo punto, establecer ese punto de contacto permite tener un momento de acercamiento a Dios. Sí. Otra alternativa es escribir el texto. Bueno, lo que yo hago, si hago una lluvia de ideas yo, y siempre me gusta escribir a mano, que es tedioso, que es demoroso, pero yo ya tengo la costumbre desde primer grado, y eso no se me va a quitar hasta el fin. Escribo nomás tranquilo, pero lo que me gusta a mí para preparar el ambiente, cuando preparo un sermón, es que nadie me estorbe. Le limpio bien el escritorio, le ordeno todas las cosas, pongo bien la computadora, pongo alrededor de la computadora los comentarios, los diccionarios, Biblias de diferentes, de diferente tipo de Biblias, y todo le pongo alrededor, le pongo los esferos y me armo. O sea, primerito me armo así. Si no me armo así, no me gusta hacer. Me siento inconforme, me siento mal. Y después de eso, que ya está todo preparado, comienzo a orar. Sí, unos 30 minutos. Y pido que Dios me ilumine en este aspecto, ¿no? Que, que me pueda acercar al texto con un corazón abierto y sin prejuicios. Porque a veces ya tenemos cosas condicionadas dentro de nuestro ser. Y si vamos así, por eso en las denominaciones hay cosas que, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, ese rato no hay denominación para interpretar la Biblia. Sí, no hay denominación. Usted va a acercarse al Rey de Reyes a saber lo que Él quiere para su pueblo. Entonces, pero a veces tenemos prejuicios, ¿no es cierto? Y arrastramos cosas. Entonces, esas cosas deben salir de nuestro corazón cuando hacemos los sermones. Entonces, de esa manera creo que nuestro corazón se abre de una mejor situación para captar lo que Dios quiere. Apartar esos 30 minutos, orar y comenzar. Sí. Después coger una hoja y en la mitad de la hoja vacía pongo el versículo. Entonces ahí viene personalmente lo que yo hago, ¿no? La lluvia de ideas. Con unas flechas apunto al centro y anoto qué me sale. ¿Sí? Y puedo sacar de ese versículo todo alrededor, unas 30, 40 ideas sobre ese versículo. Y después le voy armando de diferente manera, ya siguiendo los pasos hermenéuticos. Pero ya tengo bastantes ideas. Y de ahí, por ejemplo, voy tachando ideas que no coordinan ya cuando voy interpretando con el método hermenéutico. ¿Sí? Entonces, de ahí, eh, después de leer, también sacar la lluvia de ideas. También tengo la costumbre de leer unas 2, 3, 4, 5 veces el pasaje. Unas 2 veces le hago calladamente y unas 3 le hablo. O sea, yo mismo hablo con voz alta. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer ahí? Que el texto me hable. Quiero oír algo. O sea, me concentro en eso. Esto es personal, ¿no? Porque cada pastor, cada hermano tiene su metodología también. Y cada uno puede hacerlo mejor que el otro, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, ahí cuando hago esto con el pasaje, que me hable el pasaje, surgen preguntas de la lectura de ese texto. Por ejemplo, ¿qué sentimientos experimenta usted al leer el pasaje bíblico?
¿sí? ¿Qué sentimientos? ¿Qué recuerdos le trae? Sí, imagina, imagínese que usted está en ese mundo de que propone el texto. Se traslada a donde estaba caminando Pablo. Por ejemplo, a mí me gustaba predicar mucho de Pablo cuando le querían matar, le dejaban como muerto y no se moría el hombre. Y cuando yo interpretaba ese pasaje, me imaginaba en mi mente caminando por Grecia, esos callejones de tierra y que le perseguían, le apedreaban, le tiraban ahí en el suelo, él se quedaba, nadie acudía a verle. Yo le hacía en la mente, me imaginaba eso para entender un poco el pasaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ve? ¿Qué ve usted en el pasaje? ¿Qué oye? ¿Qué huele, hermano? ¿Qué saborea? ¿Qué toca? Es una inducción, ¿no? Se está metiendo. Entonces, eh, así me voy acercando al texto, ¿no? En resumen, ¿qué, ¿qué sentiríamos nosotros estar en el mundo que propone ese texto? Interesante, ¿sabe por qué? Porque ahí va a tener una buena interpretación y una buena predicación, porque ya voy a hablar sobre las tres formas de predicar que hemos venido en este mundo acarreando y de las cuales unas son pésimas y a veces venimos arrastrando ese trasfondo. Cuando recién empecé yo a predicar, bueno, no digo nombres, no había pastores de edad también que tenían sus interpretaciones, pero yo no estaba de acuerdo. Y ahora, ayer estudiante del seminario no podía atreverme a decir nada, pero ahora ya entendiendo, interpretando yo mismo y estudiando esos versículos, herejías completas, hermano. Y era eso imponente. Y así es, y así tiene que ser. Entonces, ahí veo, pues después hablamos dentro de un momento, la necesidad apremiante de capacitarse. No hay nada que hacer. Y al que diga que no, está engañado. El estudio no me hace más, sino que me da mejores herramientas. Y es como en la vida. O sea, me puedo defender. Si estudié, humildemente lo digo, tengo muchas herramientas para defenderme en la vida todavía. Si no hago esto otro, o hago esto otro, o hago esto otro. Y sale. Entonces, ahí nos entramos a ese contexto, ¿no? Y tratamos de proponer lo que está en ese mundo, ese texto. ¿Qué cambios han ocurrido en su forma de entenderlo, no? ¿Qué temas para la predicación le sugiere este pasaje bíblico? Otra cosa para coger un tema o un texto, yo veo en la iglesia la necesidad. ¿Qué necesidad espiritual tiene? Trato de ver qué es en lo que más los hermanos están bajos o qué es lo que ellos quieren que se les clarifique o necesitan. O también se puede hacer una encuesta, ¿no? Yo antes hacía unas encuestas ahí en iglesias, llevaba unas hojas con, con preguntas de la predicación y le decía qué tema sería bueno predicar el próximo domingo o el próximo mes y ponía un montón de temas. Y él les analizaba y decía, este es el más apremiante, esto necesita. Le escogía y preparaba eso, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto, la validación. Entonces es el momento donde el intérprete o el pastor toma distancia del texto. ¿Para qué? Para hacer toda la investigación, pues hermano, se va a otros libros, ¿sí o no? Y le deja un rato al pasaje, ¿sí? Le deja un rato y se va a investigar, por ejemplo, una geografía bíblica, un, una historia bíblica, y va a investigar eso, ¿no es cierto? Le deja por un momento el pasaje. Esta es una distancia crítica, ¿no es cierto?, cuyo propósito es dar espacio para el análisis cuidadoso del texto. Entonces, esta validación es el momento donde recurrimos a
fuentes secundarias, tales como la concordancia, como le digo, los diccionarios, los comentarios bíblicos, eh, la gramática griega, los mapas bíblicos. Porque es interesante, con un mapa justo cuando estábamos dando estas clases de Apocalipsis de las iglesias, qué importante conocer la geografía. Y me situaba en Turquía y después veía la arqueología de Turquía, de esos lugares, y se me prendía más la mente para imaginarme esos momentos cuando estaba Juan por ahí. Y sí nos sirve muchísimo, hermano, para analizar lo que dicen ahí en la Biblia. Eh, pero todo esto, hermanos, se va haciendo, al comienzo es muy duro, le da a uno pereza. Eh, ¿Cómo arma eso? Qué difícil. Si usted no practica, como que se aburre, como que quiere botar la toalla. Eh, Antes yo para preparar un sermón me demoraba 2, 3 días, hermano, y me aburría, no podía hacerlo bien. Y una y otra vez no cogía los puntos sistemáticos para lograr hacer algo concreto. No le podía concretar todo, no le podía unir los puntos. Estaba deambulando y qué tedioso. Pero esto se lo va logrando con la práctica, ¿no? Y con la experiencia poco a poco. Esto no es que ya con usted cogió hermenéutica, cogió cómo preparar el sermón, homilética, los pasos, eso me quedó grabado, por ejemplo, fundamental antes de hacer el análisis hermenéutico, la homilética, el título, el texto, la introducción, las 3 o 4 partes que se divide el sermón, la conclusión y la aplicación, ¿sí? Y después vamos al estudio del texto y la hermenéutica. Entonces, todas esas cosas son primordiales, hermano, para dar un buen mensaje. No estoy diciéndose que este estudio está sobre la Biblia o lo que yo he aprendido en el seminario o en los estudios son cosas más fundamentales que la misma palabra de Dios, no en absoluto. Es un complemento fundamental para interpretar bien la Biblia. Y sin esas herramientas, yo quedaría patojo, hermano. Estuviera deambulando, no entendería bien. Pero ya como me acostumbré a estas cosas, entonces se va realizando con más rapidez. Ahora necesito 2 o 3 horas. Y cuando estoy a puro, 1 hora mínimo. ¿Sí? Hago este proceso. Que para mí ya es como un hábito. O sea, me siento y ya no hay problema. Por eso me gusta estar solito, que nadie me haga bulla, nadie. Entonces ahí investigo nomás, tengo Dios me ha regalado esa capacidad de sentarme y estar abriendo libros, leyendo, sacando una cosa, poniendo otra, interpretando, analizando, concluyendo y haciendo resúmenes. Entonces eso ya es un hábito, hermano. Entonces esta validación es para irnos a las fuentes secundarias, ¿no? Podemos dirigir nuestro estudio por medio de las siguientes preguntas. ¿Es posible identificar el contexto histórico, el contexto social, político y religioso del texto? Todas estas cosas son como la cereza del pastel. Le van poniendo cositas que le van decorando y le van haciendo hermoso. ¿Sí? ¿Cuál era la condición social de la comunidad? Por ejemplo, me preguntara ahí, ¿no? ¿Cómo era la comunidad en ese tiempo que estaba Pablo originalmente en Damasco? Había los filósofos ahí en la plaza de Atenas. Entonces, podríamos preguntar, ¿cuál es el género literario del texto? Estas cosas nos ayudarían muchísimo. Que es de narración, que este pasaje es narración, es poesía, es profecía, es evangelio, es epístola, es apocalipsis. ¿De qué se está tratando, no? ¿Qué género tiene? Entonces va clarificando cuál es su forma. Es parábola, es historia, es epístola, ¿sí? Es discurso profético, es de juicio, o habla de salvación,
¿sí? Habla de exhortación, habla de una disposición doctrinal, es una visión apocalíptica, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cositas le van armando un excelente mensaje. ¿Qué función tiene esta forma? Podemos preguntar cuáles son las características literarias de este texto. Sí, qué palabras, por ejemplo, ya estamos ahí analizando, podemos ver, regresar al texto y buscar qué palabras podemos consultar en el diccionario bíblico o qué palabras en el diccionario griego o interlineal, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves del pasaje? ¿Cuáles son los conceptos doctrinales que está hablando ese pasaje? Que los conceptos teológicos que Dios ha dado en su palabra son absolutos, no son relativos jamás, son absolutos. Pero haciendo todos estos contextos histórico, eh, económico y de todas estas situaciones, entonces va dando que esa palabra es completa y única, ¿no? ¿Qué palabras debemos buscar en el diccionario? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué respuestas hemos encontrado a la pregunta sobre este texto? ¿Qué elementos hemos encontrado en la investigación? Cuando se hace una investigación, tiene sus apuntes, ¿no? Y va sacando sus conclusiones, ¿sí? Va sacando sus conclusiones y va anotando, ¿no es cierto? Y ahí vamos sacando y anotando qué hemos encontrado en ese texto, ¿sí? ¿Qué elementos importantes se encontraron en esta investigación? Y finalmente sacamos el mensaje central del pasaje. Y a mí me gusta sacarle en una sola palabra y con un verbo. También ya tengo ese hábito. Es con un verbo en infinitivo es más práctico entender totalmente la acción que Dios quiere hacer ahí. Y en un solo, porque le trato de resumir, no de concretar al mínimo el todo, pero que esa palabra quiera decir todo, pero haciendo todo el proceso para llegar allá. Y la última, el tercer punto, la interpretación misma, ¿no? Es el momento donde logramos un entendimiento más profundo del texto. La interpretación es una relectura, que estamos informándonos de ese texto, que toma como punto de partida las conclusiones que investigamos. Sí, y hacemos una nueva lectura para que más completa, más profunda, para que y más crítica que la primera para entender mejor. Debemos señalar que hay diferencia entre la explicación y la comprensión, hermano. El hecho de que una persona pueda explicar un texto no quiere decir que lo comprenda. ¿Se ha dado cuenta? No puede ir a predicar, ¿no es cierto? Da un mensaje, pero intelectual, pero no le comprendió y por eso no lo puede practicar, hermano. Porque cuando lo comprendemos, nos impacta a nuestro espíritu y nos cambia. Si tenemos malos hábitos, tenemos pecado, nos impacta y decimos, ya no tenemos que seguir haciendo eso. Lo comprendimos, pues hermano, y lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, ese es el asunto. La explicación es posible cuando se maneja en detalle el contexto, ¿sí? La forma y el contenido del texto. Sin embargo, la comprensión no ocurre hasta que se escuche el reclamo del pasaje bíblico, de la interpretación bíblica. Sí, vamos, en esto cuando se enseñaba hermenéutica, uno se comprende mejor cuando da ejemplos, porque yo le explico así, pero para los alumnos tengo que dar un ejemplo y ahí explicarles lo que le estoy diciendo. Para mí la hermenéutica es como las matemáticas, hermano. Para mí, no sé si haber oído a alguna persona esto. Para mí la hermenéutica es como las matemáticas. ¿Se acuerda cuando en tercer curso nos daban factoreo? Tenía que memorizar al pie de la letra. ¿Qué tenía que memorizar ahí? Tenía que memorizar esas Las reglas.
las reglas fundamentales, esas que teníamos que aplicarles al pie para que salga el factoreo la respuesta. Y había diferentes reglas ahí, pero esas tenían que estar de memoria en la cabeza, y si no, en el papel al lado, para aplicar esas para que le salga la respuesta, hermano. Y no solo una vez, sino una otra vez hasta que salga la respuesta. Y acá en hermenéutica, si usted no va a los pasajes una y otra vez y está aplicando las reglas hermenéuticas, le va a salir lo que quisieron decir en estos momentos el autor. Es tedioso, es de tiempo, pero también es hermoso cuando usted recibe revelación, hermano. Se edifica a uno primero. Y wow, se queda uno impactado. Señor, me hablaste a mí y yo necesitaba esto antes que la iglesia. ¿Y qué cosas, no? Sucede eso. Entonces, Ese sería el proceso de investigación, ¿no? Hacerle preguntas al texto, tener claro las reglas, las fórmulas en cuanto a la interpretación. ¿O existe, sea, ¿o existe algo más en cuanto al proceso de investigación al acercarse al texto? sí, vamos a hacer un ejemplo rapidito de Lucas 10, 29, 37, donde se habla de la parábola del buen samaritano, ¿sí? Sabemos, ¿no es cierto? Podremos explicar lo peligroso del camino a Jericó, las razones por las cuales el sacerdote o el levita no ayudaron al herido y la enemistad que tenía y separaba a los judíos de los samaritanos. Sabemos que no se llevaban. Ahora bien, solo comprendemos el texto cuando la frase en el versículo 37 hay esa frase que dice, ve y haz tú lo mismo. Sí, nos llama a ser misericordiosos, ¿verdad? Con aquellas personas necesitadas en nuestro entorno. Podemos usar las siguientes preguntas guías para interpretar el texto. En primer lugar, compara el texto social, el contexto social histórico del texto con el nuestro. ¿Qué elementos de conflicto presenta ahí? ¿Qué elementos de salvación habla? ¿Hay en nuestro mundo elementos parecidos a estos? Ah, sí, al hacer esto estaremos usando la hermenéutica de analogía, es decir, estamos haciendo una comparación entre nuestro mundo y el mundo bíblico. ¿Para qué? Para determinar, hermano, la pertinencia del texto. Y eso creo que es la mejor interpretación. ¿Acaso la forma, la estructura literal del texto sugieren una estructura específica para su sermón? ¿Acaso la función del pasaje sugiere un propósito específico por su sermón? Para escuchar el mensaje de este texto en forma apropiada, ¿con qué personajes debemos identificarnos? Si el texto es narrativo, podemos identificarnos con alguno de los personajes. Si es discursivo, con la persona que escribe o con quienes reciben la enseñanza. ¿Sí? Nunca debemos identificarnos con los héroes de la historia. Por ejemplo, en esta parábola, el samaritano dice que tal vez diciendo que la iglesia representa al viajero misericordioso. Si usted dice así que la iglesia representa, entonces ahí no hay un desafío para la audiencia. ¿Por qué? Por el contrario, nos identificamos con los religiosos que siguieron de largo. Con ellos debemos identificarnos. Sí, el llamado a la parábola a ser compasivos y misericordiosos será más evidente si nos identificamos con los que no le ayudaron, a los que estaban caídos. Ahí van a sacar más provecho. Y pautas que sugieren este texto para la práctica y la fe para la acción pastoral. ¿Qué es lo que nos habla ahí? A la hora de interpretar este texto debemos considerar sus implicaciones prácticas. Sí, debemos preguntar qué cosas de textos llaman a ser aquí y ahora, tanto a nivel personal como comunitario. ¿Sí? Así nuestra predicación será pastoral y contextual. Finalmente, el mensaje del texto para hoy son las buenas nuevas.
todo mensaje, todo sermón que te da, tiene que apelar al Evangelio del Señor Jesucristo, sobre las buenas nuevas. Si no, no es un mensaje cristiano. Y eso es verídico. Entonces, hermano, ahí está más o menos los pasos que se siguen. Y termino con esto. Porque yo tengo manuales, hermano, hechos de hermenéutica 1, hermenéutica 2 y todo ese asunto. Y sí me demoré un tiempito para ir. Y usted me hace desempolvar, hermano. Pero qué bien es volverse a estudiar. Y a mí me encantan estas cosas. Hay tres formas de que nos predicaban los sermones. Una de las primeras era la hermenéutica tradicional, que era solo intuitiva y que hace muchos años atrás era la que nos daban y nos enseñaban, ¿no? Para dar los sermones. Esta trataba que se cogía el texto bíblico o el mensaje bíblico original de la palabra y se le lanzaba al púlpito, a la congregación, de la misma manera, haciendo el mensaje bíblico hoy. Se le mandaba directamente, o sea, si dice la Biblia y pasa al receptor, a la congregación, y da su explicación y nada más. Esa es una hermenéutica tradicional, intuitiva. Hay una segunda, se avanzó un poco más, cada vez iba avanzando más. Se hace un acercamiento científico para hacer una hermenéutica. Primero se coge el pasaje bíblico original y se analiza el contexto original. Y de ahí se da el mensaje bíblico para hoy. ¿Sí? Ese es un acercamiento científico. Ya se añade algo más, el contexto original se comienza a investigar. Pero el que deberíamos dar nosotros y actualizarnos y dar hoy es el acercamiento contextual, siguiendo también algunos pasos que hay en el círculo hermenéutico, que trata de coger el mensaje bíblico original, ¿no es cierto? Y analiza el contexto original de ese mensaje, de ese pasaje. Y de ahí, para transmitir el mensaje bíblico hoy, va y lo traslada al contexto contemporáneo. Ahí hay una hermenéutica más completa. Y lo que deberíamos hacer ahora, lo que explicamos los pasos de hace un momento. Tenemos poco tiempo porque esto para explicarlo de forma paso a paso específica demoraríamos 64 horas lo que necesitamos. Y espero que puedan captar algo para que sirva y nos edifique a todos los que vemos esto, ¿no? Entonces allí sería por donde deberíamos compenetrarnos los pastores a este acercamiento contextual para trasladar la palabra de esos tiempos a nuestros tiempos. Pastor, si decimos que se necesita más tiempo para explicarlo, o sea, ya estaríamos hablando de una capacitación más que experiencia, o sea, en la actualidad, o sea, un pastor, un consejero maestro necesita capacitarse. Evidentemente, yo le dije que estas son como las matemáticas. Si no practica, no entiende teóricamente. Esto es práctica, hermano. Y con versículos. Justo es como las matemáticas. Y tiene que estar haciendo ejercicio tras ejercicio. Ahí va a ir captando y después con el tiempo irá cogiendo experiencia y le hará un hábito. ¿Debería un pastor seguir capacitándose? Necesariamente es apremiante por la situación que estamos viviendo, los tiempos. La gente también, estamos en el tiempo del conocimiento. La gente tiene conocimiento abismal en todas las áreas. Y a las iglesias ahora va gente que
también se ha preparado, ¿no?, en otras áreas, en otras materias y necesitan pues una explicación más concreta, una explicación más contextualizada, más entendible de estos pasajes bíblicos de antaño y ponerles ahora para la necesidad de la gente. ¿Cuáles serían los desafíos más importantes del pastor, predicador, consejero, maestro? Entendiendo que hay un creciente o crecientes interrogantes y objeciones también dentro del mundo, de la sociedad actual. ¿Cuáles serían los principales desafíos? Vamos rapidito haciendo algo. En el primer siglo Pablo enfrentaba grandes desafíos. Sí, y los apóstoles, para cumplir la gran comisión entre los gentiles, estaba Pablo, ¿no es cierto?, predicando el evangelio en todo el imperio romano. Y era tenaz, pues, predicar contra esa gente, los romanos, un imperio malvado. ¿Qué más tenía desafíos Pablo en ese tiempo? Plantar iglesias y establecer líderes espirituales, hermano. Porque él iba donde iba, dejaba a alguien, ¿no es cierto? Qué tiempazo de darle él, prepararle, qué amor del hombre, capacitarle y dejarle en una congregación. ¿Qué más hacía Pablo como desafío? Enseñar la fe a los nuevos creyentes. ¿Qué desafío tenía Pablo? Defender la sana doctrina de los judaizantes y de los neoplatonistas, quienes negaban la resurrección del cuerpo. Imagínense qué desafíos en ese tiempo, hermano. Sí, y en el siglo XXI vivimos en un tiempo de enormes cambios. Tenemos desafíos tremendos, tecnológicos. El Internet está suplantando al pastor, a la iglesia. Por eso es que hay un montón de herejías que este pastor predica mejor que usted. Este pastor enseña mejor que usted. A este pastor le entiendo y al de mi iglesia no le entiendo nada. Tremendo desafío, hermano. ¿Sí? Tenemos desafíos geopolíticos, surgimiento del nuevo orden mundial, el surgimiento de las nuevas potencias, China, Rusia. ¿Sí? Tenemos desafíos sociales, redefinición del matrimonio, el homosexualismo, las relaciones sexuales con los niños va a ser permitido. Casar a los homosexuales, si no se va preso. Desafío para la iglesia. Sí, tenemos desafíos ecológicos, el calentamiento global, las lluvias y todos esos, los volcanes, todas esas cosas que nos arruinan el sistema ecológico. Tenemos desafíos filosóficos, hermano. La nueva era, el posmodernismo. Sí, desafíos teológicos. La teología de la prosperidad, que tanto mal nos ha hecho. Sí, y los desafíos eclesiásticos. El ecumenismo. Ya se está formando ya ahí una sola iglesia. Ya en Dubái, en un país donde ya inauguraron las 3 sedes de las 3 religiones y ya están juntas. Y aunque sea una religión demoníaca, se van a unir. Esa es la nueva religión. Entonces, estos cambios afectan a todo creyente, hermano. Y en nuestro país, ¿qué desafío tenemos? La corrupción galopante, la idolatría galopante. Nos contamos la brujería, la hechicería, el alcoholismo, la prostitución y todas esas cosas, hermano, que son altas. Violación de niños, eh, el- las
los pleitos intrafamiliares, el machismo. Es galopante en nuestro país. Autoridades corruptas. Entonces, y ahorita la economía nuestra del país está hecho pedazos, todo eso nos afecta a la iglesia y a las personas que van allá. Esos cambios nos afectan y por ende afectan la tarea pastoral. Estos cambios indican que estamos cerca de la segunda venida. Entonces, el desafío principal, ¿cuál sería? Para mí, sería preparar a la iglesia para esa venida de Cristo. Un discipulado escatológico, hermano, de lo que creemos, de la esperanza que tenemos. Un discipulado a fondo. Ahorita la iglesia está en crisis, hermano. Está en crisis. Entonces, ¿qué debemos hacer como pastores o como líderes espirituales? Fomentar una vida de santidad. ¿Y cómo la fomentamos si la gente más anda en la carnalidad? Por falta de conocimiento. Uno de los factores que afectan a la iglesia actual es falta de discipulado. Ven más cantidad que calidad. Entonces, un discipulado sostenido, sistemático, desde cero, desde los principios fundamentales, para que vayan adquiriendo madurez. Y eso es dar una vida. Si solo, a ver, Jesús solo discipuló a 12. Yo creo que nosotros los pastores con unos 50 estamos hechos. Y esos se reproducirán, pero bien formados, hermano, para que no se dividan las iglesias, para que le tumben al pastor, para que ya el líder que uno le preparó sabe más que el pastor, él no se equivoca y tanta cosa. Cuando se les forma bien y con el ejemplo, la iglesia marcha por buen camino. Hoy es más difícil que nunca vivir una vida de santidad. El mundo va hacia el desenfreno moral, y es verdad. La música, la ropa, el internet, todo promueve promiscuidad sexual, el homosexualismo, todo está galopantemente crecido. Y la Biblia predijo que antes de la segunda venida, el mundo volvería a estar como los días de Noé. Y estamos así, hermano. ¿Sí? ¿Cómo podemos promover una vida de santidad? Deberíamos enseñar en lo posible, ver cómo vivieron antiguamente, ¿no? Gente en medio de caos mundial o de caos de sus países, se aferraron a Dios como Noé, no, los apóstoles, ¿no? En medio de injusticias, buscaron la santidad. Somos ciudadanos de otra patria. Pero ¿cómo lo entendemos? Eso es revelación, hermano. Que yo no soy de aquí, yo soy del cielo. Yo estoy con los pies en la tierra, pero camino en el cielo. Para entender esa cosa es revelación divina. Cuando hay comunión con el Espíritu, dice, eso es verdad. Yo no soy de aquí, estoy de pasada, pero tengo algo que hacer aquí, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, arrepentimiento de pecados, ayudar al enfermo, ayudar al drogadicto, ayudar a la prostituta, predicar la salvación, eso, pero yo no soy de aquí, yo soy de allá. Revelación, mi hermano. Debemos vivir a la luz de la eternidad. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué más deberíamos hacer? Fomentar una vitalidad espiritual. No basta con no pecar, hay que ser fuertes en la vida cristiana. Es para valientes. Satanás siempre nos va a atacar, pero Dios nos ha dado la victoria. Hoy le hacen con tremenda facilidad, ¿no?, de ir al mundo. El mundo nos ofrece un materialismo tremendo, una vida de placeres y una vida de entretenimiento, hermano. Por eso muchas iglesias ahora veo, no sé, ¿no? Se han abierto a hacer muchos solo eventos para tener a la gente ahí entretenida, para que no se vaya a la iglesia. Y Biblia, discipulado,
convicciones, santidad, pasión por el Evangelio, pasión por predicar, pasión por servir a Dios, intimidad con Dios. Parece que no han nacido de nuevo. Y yo una vez prediqué y dije que con el tiempo, y eso prediqué en Riobamba hace 8 o 10 años, que con el tiempo la iglesia evangélica va a parecerse más a la iglesia católica. Y ya vamos por ahí. Ya somos hermanos separados nomás. Si somos bien diferentes, hermano, teológicamente somos ultra diferentes, pero no les decimos. Entonces, mira, entonces estas cosas ingresan a la iglesia y resultan en vidas espirituales bastante débiles y superficiales. ¿Qué más debemos hacer? Fomentar una vitalidad espiritual, enseñar las disciplinas espirituales. Y eso les decía en el seminario, es que ¿saben cuál es la clave de un pastor de éxito? Si les llamaríamos éxito, ser un hombre de oración. Pues no de una hora, hombre de oración. Y si la iglesia fuera de oración, eso se levanta por el poder de Dios. Tener tiempos devocionales disciplinados, leer la Biblia, tener devocionales en la casa, con la familia, motivar a la vida espiritual seria en la iglesia, evitar elementos de entretenimiento espiritual, tener un discipulado dinámico, exigente, motivador, llevar a las misiones, enseñar la vida de grandes siervos de Dios del pasado. Debemos fomentar, debemos cuidar la iglesia del engaño espiritual. Ese es un desafío. ¿Cuántas sectas han salido estos tiempos, hermano? Y con herejías abismales, cosas que cuando uno ve se queda con la boca abierta, atónito, de que eso sucede en las iglesias y la gente esté tan ciega. Yo me admiro. Cuando con una escoba les daban a la gente, decían que eso es liberación, les daban escobazos. Y la gente decía, aleluya, amén. Yo digo, qué tremendo engaño de Satanás. Cristo advirtió del peligro del engaño espiritual en Mateo, ¿no es cierto? Hoy vemos bastantes evidencias del engaño espiritual en la iglesia cristiana. Doctrinas falsas negando la creación, negando el infierno, negando, dándonos más de la teología de la prosperidad. Prácticas falsas, manifestaciones extrañas del Espíritu Santo, el ecumenismo, líderes falsos, supuestos ministros ungidos. ¿Y cómo, desafiando a la iglesia de hoy, cómo contrarrestar eso? Enseñando todo el consejo de Dios, enseñar la Biblia sistemáticamente, estar atento a los errores que están ingresando a la iglesia. Y ahí los pastores, ojo, porque vienen nomás, me contaron en otro lado que el diezmo no es bíblico, que esto no es bíblico, que esto, y no son hermanos que dan testimonio, no tienen madurez espiritual, y lo dicen. ¿Cómo? Enseñar estos errores y mostrar por qué están equivocados. Fomentar en la iglesia una actitud de evaluación de todo lo que escuchan. ¿Sí? Y otro sería incentivar a la iglesia a la tarea misionera, hermano. En medio de tanta lucha, la iglesia no debe quedar paralizada o solo viendo la zona que los rodea, ¿no es cierto? Hay tremendas necesidades aquí en el Ecuador. Yo no sé, estará bien, ¿no? Irnos a la África, a otras naciones, pero si usted recorre el Ecuador, hay lo que quiera aquí, hacer una vueltita por el Cotopaxi nomás, por Chimborazo, Loja, pero esos pueblos que están en las montañas, lo que quiera para hacer misiones, pero allá no miran. Entonces, pero bueno, Dios tendrá su tiempo, alguien irá, tocará, el Señor lo hará. Entonces, eso debemos hacer. Pastor, podemos resumir que para enfrentar los nuevos desafíos necesitamos discipulado,
Y estamos sana doctrina, estamos revelación de Dios, relación con Dios, predicadores guiados y llamados por Dios y misiones. Ujú. Sí. Y eh, pastores preparados teológicamente, capacitados. Hay un montón de necesidades que un pastor, si no tiene las bases, va a salir corriendo. Imagínense cuáles son los problemas actuales de la gente. El estrés, la depresión, el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo, conflictos familiares. Si no les damos una palabra de esperanza, no les damos herramientas para enfrentar los conflictos y resolverlos, ahí nos vamos a quedar estancados. ¿Y a base de qué vamos a tener? Un pastor va a tener capacidad de esas herramientas. También de actualizarse, pues hermano. Si no está malo que un pastor sea psicólogo, ya le hablan al psicólogo porque psicólogo ya no es cristiano. O sociólogo, es malo, pecado. O es médico, eso es del mundo. Qué absurdo, hermano. Mejor yo pienso que tienen herramientas para completar mejor las ideas y trabajar de una manera más efectiva, más proactiva, con más perspectiva, con más visión. Pienso yo. No pienso que es al revés, que es contrario, que Dios no quiere que estudiemos. Entonces, es imprescindible esa capacitación. Y por último, mantener su propia vida espiritual, ¿no? ¿Qué debe hacer el pastor? Mantener una buena vida de oración. Leer y estudiar diariamente y constantemente la Biblia. Crucificar la carne y predicar la sana doctrina. Pastor, muchísimas gracias. Como usted lo dijo, hay muchos temas que lo estamos topando muy superficial. Esto es de estudio, estudio, estudio y preparación, pero nos ha dado pues grandes bases para tener en cuenta al ministerio. Gracias, pastor. Vamos a estar conversando con usted sobre estos temas y otros, ¿no? Gracias, pastor. No